El 19 de enero de 2025, en lo más alto de la montaña más alta de Austria, ocurrió una tragedia que sacudiría al mundo del alpinismo. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el Großglockner, los equipos de rescate encontraron el cuerpo inmóvil de una joven a tan solo 50 metros de la cima. Había muerto por hipotermia extrema, después de pasar horas expuesta a vientos violentos y temperaturas mortales. Lo más inquietante no fue únicamente el lugar ni las condiciones, sino el hecho de que no estaba sola. Había sido dejada atrás por la persona en la que más confiaba, su pareja y compañero de escalada, un montañista con amplia experiencia. Aquella mañana, la montaña reveló no solo un cuerpo sin vida, sino el inicio de un caso que pronto levantaría acusaciones graves, dudas éticas y una investigación penal sin precedentes. La joven se llamaba Kerstin Gärtner. Nació el 6 de marzo de 1991 en Salzburg, una ciudad rodeada por los Alpes austríacos. Desde pequeña, desarrolló una conexión profunda con la naturaleza y las montañas que dominaban el horizonte de su ciudad. Para quienes la conocían, Kerstin representaba a alguien que se sentía en casa entre la nieve, el frío y las alturas. Sus redes sociales mostraban a una mujer activa, apasionada por la aventura, que encontraba felicidad recorriendo senderos, descendiendo pendientes nevadas y observando atardeceres desde lo alto de las cumbres. En su trabajo era descrita como responsable y prudente, alguien que no tomaba riesgos innecesarios y que respetaba los límites que imponía la montaña. Sin embargo, esa imagen de fortaleza ocultaba un detalle clave que sería determinante en su destino. A pesar de su condición física y su amor por el alpinismo, Kerstin nunca había realizado una travesía alpina de gran altitud y alta dificultad. Su experiencia se limitaba a rutas moderadas y excursiones de un solo día. Tenía pasión, disciplina y preparación física, pero no el nivel técnico que exigía el desafío que estaba por enfrentar. Ese contraste entre entusiasmo y experiencia marcaría el comienzo de una cadena de decisiones que con el paso de las horas se volverían irreversibles. Fue en eventos relacionados con el esquí donde Kerstin conoció a Thomas Plamburger, un alpinista de 36 años con una trayectoria amplia en ascensos de alta montaña. Él tenía varios años más de experiencia y era reconocido por dominar rutas técnicas y exigentes en condiciones extremas. Poco a poco, Thomas se convirtió en la puerta de entrada de Kerstin a terrenos más desafiantes, guiándola en recorridos que ampliaron su confianza en la montaña. En fotografías compartidas por ambos, se les veía escalando, caminando sobre glaciales y disfrutando de viajes por Alemania, proyectando la imagen de una pareja unida por la aventura y el amor por las alturas. Desde afuera, todo parecía indicar que formaban un equipo sólido y equilibrado. Sin embargo, existía una diferencia importante que no era visible en esas imágenes. Mientras Thomas contaba con años de experiencia en alpinismo técnico de gran altitud, la preparación de Kerstin seguía siendo limitada frente a retos extremos. Esa brecha se volvería crítica cuando decidieron intentar el ascenso al Großglockner, una montaña que con sus 3.798 metros de altura representa el mayor desafío alpino de Austria. No se trata de una simple caminata, sino de una ruta que exige conocimientos técnicos, fortaleza física y una toma constante de decisiones acertadas. El itinerario elegido fue la Arista Studelgrad, una ruta conocida por su dificultad, con tramos de escalada técnica y una exposición constante a cambios bruscos de clima. En invierno, este recorrido se vuelve considerablemente más peligroso. El plan incluía cruzar la cumbre, pasar por el Kleinglockner y descender por otra vertiente, una travesía ambiciosa incluso para montañistas experimentados. Para alguien con el historial de Kerstin, significaba un salto enorme en complejidad y riesgo. En esa ruta existe un punto clave conocido como el punto de no retorno, donde continuar puede resultar fatal si las condiciones empeoran, y ese momento decisivo estaba cada vez más cerca. Lo que más preocuparía posteriormente a los investigadores fueron las condiciones en las que Kerstin afrontó aquella escalada. Para un ascenso técnico en invierno, el equipo adecuado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, ella llevaba botas blandas de snowboard en lugar del calzado rígido diseñado para alpinismo de alta montaña. También transportaba una splitboard,
pensada para descensos, y no contaba con equipo completo de bivac de emergencia, el tipo de protección que permite sobrevivir cuando el clima cambia de forma repentina a gran altitud. Estas decisiones no eran menores y, según la fiscalía, reflejaban una falta grave de evaluación del riesgo. Thomas había planeado toda la expedición. Desde el punto de vista legal, eso lo colocaba en el rol de responsable principal. Con esa responsabilidad venía la obligación de valorar la experiencia real de su compañera, verificar el equipo, analizar el clima y, sobre todo, decidir cuándo avanzar y cuándo regresar. La mañana del viernes 18 de enero de 2025, ambos iniciaron el ascenso antes del amanecer. A las 6:45 salieron del estacionamiento cercano al refugio, un horario que más tarde sería señalado como el primer error crítico. En invierno, cada minuto de luz es vital y comenzar tarde reduce drásticamente el margen de seguridad. Durante las primeras horas, el progreso fue constante. A las 9:30 de la mañana alcanzaron uno de los refugios intermedios. El frío era intenso, pero todavía manejable. Nada parecía anunciar el desenlace que se aproximaba. Sin embargo, conforme avanzaban y ganaban altura, el clima empezó a cambiar. Alrededor de la 1:30 de la tarde, llegaron al punto decisivo, situado a más de 3.500 metros. Allí, el viento aumentó de forma peligrosa y la temperatura descendió de manera alarmante. Era el momento exacto en el que la experiencia y el juicio debían imponerse sobre el deseo de alcanzar la cima. En ese punto crítico de la montaña, las condiciones ya eran claramente adversas. El viento superaba los 70 kilómetros por hora y la sensación térmica descendía a niveles extremadamente peligrosos. A esa altitud, cualquier error se amplifica y el cuerpo comienza a perder energía con rapidez. Manuales de alpinismo y guías de seguridad coinciden en una regla básica. Cuando el clima se deteriora de esa manera, lo más prudente es regresar. Aún así, la decisión fue continuar. Según la defensa, en ese momento ninguno de los dos se sentía exhausto ni incapaz de seguir. Para la fiscalía, esa elección marcó el inicio del desenlace fatal. Con el paso de las horas, la tarde se transformó en noche. Cámaras web de refugios cercanos captaron dos luces avanzando lentamente por la montaña cuando el sol ya había desaparecido. La oscuridad envolvió por completo el Grossglockner, obligando a la pareja a escalar en condiciones extremas: frío intenso, viento constante, hielo, roca técnica y visibilidad casi nula. Para cualquier montañista, incluso con experiencia, aquello representaba un escenario límite. Cerca de las 9 de la noche, a pocos metros de la cruz de la cima, Kerstin comenzó a mostrar señales claras de agotamiento severo. Su cuerpo ya no respondía igual y el frío empezaba a dominarla. Ambos quedaron detenidos en una pendiente expuesta, sin posibilidad clara de avanzar ni de retroceder con seguridad. Lo que sucedería en las horas siguientes se convertiría en el punto más controvertido de todo el caso, un momento que dividiría opiniones y que sería analizado con lupa por fiscales, expertos y rescatistas. A las 10:50 de la noche, las cámaras de monitoreo de la policía alpina detectaron dos luces detenidas en lo alto del Grossglockner. Pese a las condiciones extremas, un helicóptero fue enviado para evaluar la situación. Desde el aire, los rescatistas iluminaron la zona con potentes reflectores. Era una oportunidad crucial para pedir ayuda, una ventana mínima en medio del caos. Sin embargo, no se realizó ninguna señal de auxilio. Desde la versión de la defensa, en ese momento ambos se encontraban estables y cerca de la cima, sin considerar que existiera una emergencia real. Para la fiscalía, en cambio, Kerstin ya se encontraba en estado crítico, agotada y afectada por el frío, y esa falta de señal significó perder una posibilidad vital de rescate. El helicóptero se retiró al no poder aterrizar ni confirmar una emergencia. Poco después de la medianoche, la policía alpina logró comunicarse telefónicamente con Thomas. Lo que se habló en esa llamada nunca quedó del todo claro, pero lo que ocurrió después se volvió clave para la acusación. Tras colgar, Thomas silenció su teléfono y dejó de responder. Durante horas, los equipos de rescate no pudieron volver a contactarlo, mientras las condiciones en la montaña empeoraban y Kerstin permanecía expuesta al viento y al frío extremo. A las 2
de la madrugada ocurrió el hecho que definiría todo el proceso judicial. Según la fiscalía, Thomas dejó a su compañera sola, exhausta, desorientada y sin protección, a unos 50 metros de la cima. No la resguardó del viento ni utilizó el equipo de emergencia disponible. Poco después, las cámaras captaron una sola luz descendiendo por la montaña. Kirsten quedó atrás, completamente sola en la oscuridad. Si tú estuvieras en esa montaña, ¿habrías tomado la misma decisión? Déjalo en los comentarios. Horas más tarde, alrededor de las 3:30 de la madrugada, Thomas logró realizar otra llamada de emergencia. En esa comunicación, informó que había dejado a su pareja atrás y solicitó apoyo aéreo. Para ese momento, el clima ya hacía imposible cualquier intento de rescate con helicóptero. Los vientos se habían intensificado y la visibilidad era prácticamente nula. Desde ese instante, la única alternativa era esperar a que las condiciones mejoraran para organizar un rescate terrestre, una espera que resultaría fatal. Desde las 2 de la madrugada hasta bien entrada la mañana, Kirsten permaneció inmóvil en una pendiente expuesta, a escasos metros de la cima que nunca alcanzaría. Los datos registrados por su reloj deportivo mostraron que dejó de moverse alrededor de las 4 de la mañana y permaneció así durante horas. A esa altitud, sin refugio adecuado, la hipotermia puede avanzar con rapidez devastadora. El frío extremo combinado con el agotamiento reduce la capacidad de reacción del cuerpo en cuestión de minutos. Cuando amaneció el 19 de enero, las condiciones no mejoraron. Un nuevo intento de rescate aéreo tuvo que ser cancelado debido a los vientos violentos. Finalmente, un equipo de rescate de montaña inició un ascenso desde tierra, enfrentando el mismo clima hostil. Tras 5 horas de esfuerzo, los rescatistas llegaron hasta Kirsten. Eran las 10:10 de la mañana. Para entonces, llevaba varias horas sin vida. La confirmación de su muerte marcó el cierre de la operación de rescate y el inicio de una investigación que sacudiría al sistema judicial austriaco. La recuperación del cuerpo de Kirsten marcó apenas el comienzo de un proceso mucho más largo. Su muerte en la montaña más alta de Austria no fue tratada como un simple accidente. La Fiscalía de Innsbruck abrió una investigación exhaustiva que se extendería durante 11 meses. Se confiscaron los teléfonos móviles de ambos escaladores, se analizaron datos de GPS, registros meteorológicos y grabaciones de cámaras web instaladas en la zona. Cada decisión tomada durante el ascenso fue revisada con detalle forense, minuto a minuto. Los datos digitales resultaron especialmente reveladores. El reloj deportivo de Kirsten mostró con precisión el momento en que dejó de moverse y la duración exacta de su inmovilidad. Las imágenes de las cámaras ofrecieron una secuencia inquietante: 2 luces ascendiendo juntas al anochecer y horas después, una sola luz descendiendo en la madrugada. Para los investigadores, esa combinación de registros tecnológicos reconstruyó una cronología clara de los hechos. No se trataba de suposiciones, sino de datos objetivos que mostraban cómo se desarrolló la tragedia en tiempo real. Al concluir la investigación, los fiscales identificaron una serie de fallas consideradas determinantes. Entre ellas, llevar a una persona sin experiencia suficiente a una ruta técnica en invierno, iniciar el ascenso demasiado tarde, permitir el uso de equipo inadecuado y no regresar cuando el clima se volvió peligroso. También se cuestionó no haber solicitado ayuda antes de la noche, no haber señalado al helicóptero y no haber tomado medidas básicas de protección antes de la separación. Todas estas acciones, según la acusación, formaron una cadena de errores que condujo directamente a la muerte de Kirsten. Con base en esas conclusiones, la Fiscalía presentó cargos formales contra Thomas Plumberger por homicidio por negligencia grave, una figura legal más severa que la negligencia común. Para sostener esa acusación, los fiscales debían demostrar que el peligro para la vida era claramente reconocible y que se ignoraron reglas elementales de seguridad en la montaña. El eje central del caso se apoyó en un argumento clave. Thomas, como el escalador con mayor experiencia y quien había planificado la expedición, tenía un deber de cuidado hacia su compañera. Según la acusación, al fallar repetidamente en ese deber, provocó un desenlace que pudo haberse evitado. La defensa rechazó de forma contundente esa interpretación. El abogado de Thomas sostuvo que ambos habían planificado la escalada de manera conjunta y que Kirsten participó voluntariamente en cada decisión. Desde esa perspectiva, lo ocurrido no fue un acto criminal,
sino una tragedia producto de un entorno extremadamente peligroso e impredecible. Argumentaron que el deterioro físico de Kirsten se produjo de manera repentina y que no existían señales claras de que su vida estuviera en riesgo inmediato hasta que ya era demasiado tarde para intervenir con eficacia. Mientras el proceso avanzaba, el caso generó un intenso debate dentro de la comunidad del alpinismo. Guías profesionales y expertos en rescate comenzaron a opinar públicamente sobre los límites de la responsabilidad entre compañeros de cordada. Para muchos, la tragedia reflejaba un patrón conocido, una sucesión de pequeñas decisiones equivocadas que acumuladas conducen a un punto sin retorno. No era un solo error aislado, sino una cadena que se fue cerrando lentamente hasta que ya no quedó margen para corregir el rumbo. A medida que el caso se hacía público, comenzaron a surgir comparaciones con otras tragedias ocurridas en la alta montaña. Expertos recordaron desastres similares en los que una serie de decisiones mal calculadas terminó con múltiples vidas perdidas. Para muchos analistas, la historia de Kirsten encajaba en un patrón recurrente: la presión por continuar, el deseo de alcanzar la cima y la dificultad de admitir que es momento de renunciar. En la montaña, esa combinación puede ser tan peligrosa como el clima extremo. Algunos guías certificados señalaron que los errores comenzaron incluso antes del ascenso. Desde su perspectiva, aceptar llevar a una persona con experiencia limitada a una ruta técnica en pleno invierno ya representaba un riesgo innecesario. En el alpinismo profesional existe una regla no escrita: cuando hay una diferencia significativa de nivel, la responsabilidad recae en quien tiene más experiencia. No se trata de llevar al otro hasta tu nivel, sino de adaptarte al suyo. Esta idea se convirtió en uno de los puntos más citados durante el debate público. El caso también reavivó la discusión sobre la falta de regulaciones estrictas en actividades de alta montaña. A diferencia de otros entornos de riesgo, donde existen normas claras y obligatorias, el alpinismo suele regirse por códigos culturales y decisiones personales. Para algunos, la muerte de Kirsten evidenció la necesidad de replantear esos límites. Para otros, cualquier intento de regulación atentaría contra la esencia misma de la montaña. Entre estas posturas opuestas, el proceso judicial avanzaba lentamente hacia un desenlace que podría sentar un precedente histórico. El juicio contra Thomas Plumberger fue programado para el 19 de febrero de 2026 en el Tribunal Regional de Innsbruck. De ser declarado culpable de homicidio por negligencia grave, podría enfrentar una pena de hasta 3 años de prisión. Más allá del posible veredicto, el caso ya había dejado una huella profunda, no solo por la pérdida de Kirsten, sino por las preguntas incómodas que planteó sobre responsabilidad, confianza y toma de decisiones en entornos extremos. Cada testimonio, cada peritaje y cada dato técnico buscaban responder una sola cuestión: ¿en qué punto una mala decisión se convierte en una falta penal? Mientras tanto, el nombre de Kirsten Gertner quedó asociado para siempre a una cumbre que nunca llegó a conquistar. Su historia se transformó en un símbolo de los riesgos invisibles que existen cuando la experiencia y la ambición no están equilibradas. En la montaña, el error no siempre se manifiesta de inmediato, a veces se acumula en silencio hasta que ya no hay forma de revertirlo. Esa fue la conclusión a la que llegaron muchos expertos tras analizar el caso en profundidad. Al final, el Grossglockner permaneció inmóvil, indiferente a la tragedia humana ocurrida en sus laderas. La montaña siguió en pie, pero la historia de aquella noche helada quedó grabada como una advertencia permanente, una advertencia sobre cómo una cadena de decisiones puede marcar la diferencia entre regresar a casa o quedar para siempre a pocos metros de la cima. Si este caso te impactó, en el canal encontrarás muchos otros casos reales que también te harán cuestionar hasta dónde pueden llegar las decisiones humanas. Continúa viendo los videos que aparecen en pantalla.